Y quiero que me acompañen al libro de Éxodo. Vamos a retroceder en el tiempo a un momento crítico, hermoso, de decisiones, toma de decisiones en las cuales es bueno nosotros también involucrarnos en una decisión de tal magnitud como fue el llamamiento de Moisés. Así que vamos a leerlo desde el 1 hasta el 14 y lo vamos a hacer en forma antifonal. Quiere decir que el primer versículo, capítulo 13, del 1 al 14, el primer versículo, el que habla, lo lee y ustedes leen el segundo y al final lo leemos todos. ¿Estamos ya preparados? Lo voy a leer en la versión Reina Valera 1960. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Y dijo: no te acerques, quite tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo así: dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Amén. Amado Padre, frente a esta presencia santa, Señor, no estamos ahora ante el monte de Horeb ni del Sinaí, pero estamos ante tu presencia, Señor. Dios santo, no hay nada ahora que obstaculice el entrar a verte, sino por medio de la sangre del Cordero, tu Hijo Jesús. Tú que conoces los pensamientos de cada uno de nosotros y la intención de nuestro corazón, Señor, pésanos, como dijo David en la balanza de la justicia. ¿Hacia dónde nos inclinamos? ¿Hacia el mundo o hacia ti? Y si ese es el mundo, perdónanos, Señor. A ver de nuestros corazones, y hay que entender, Señor, que este pasaje, el cual tú nos hablas acerca de una decisión, cómo estas decisiones repercuten en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estas últimas semanas hemos estado hablando acerca de la nutrición del Evangelio, cómo el Evangelio debe nutrirse a través del estudio, a través de las consecuencias que hemos tenido cuando nuestros padres, quizás aquellos que nacieron en el Evangelio, ¿cuántos nacieron aquí en el Evangelio? Mi hija nació, ustedes nacieron en el Evangelio. Ok, cuando hemos nacido en el Evangelio, pero con el tiempo, con el desarrollar, nos vamos alejando. Una de las cosas que hay que entender que el llamado de Moisés tuvo una consecuencia de un nutrir, porque desde pequeño el Señor comenzó a manejar esa vida de Moisés. En la vida de Moisés estuvo su madre Jocabed y su padre Amram, y aún esta pariente
del faraón que se llamaba Termitis, todos ellos colaboraron para que esa semilla desde pequeño comience a crecer. Pero de un momento a otro, Moisés lo vamos a encontrar 40 años en el desierto. En ese desierto él va a estar ya viviendo una vida de rutina, la vida de lujo, protegido bajo la fuerza del faraón, y toda la servidumbre que estaba a sus pies ya quedó atrás. Ahora él está 40 años viviendo una vida plácida, tranquila, como cualquier pastor que está pastoreando entre unos montes hermosos como son los montes o las laderas, que es el Sinaí, o conocido por el otro lado occidental como el Horeb, que es el mismo monte. Él está viviendo, pero ya sin sueños, sin esperanza alguna. Dice, viviré aquí, tengo 80 años. 80 años era la edad que él tenía. Pero quiero decirte en esta tarde que el poderoso de la tierra, nuestro Dios, llama, y no importa si tienes 85, no importa la edad, cuando Él te llama, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Vean, Él estuvo durante tanto tiempo, Él va a estar ahora apto. Estos 40 años ha enseñado que conociera todo el desierto, que conociera cada espacio. Son 40 años conviviendo ¿con quién? Con su mujer en una tierra que era de Madián, que vendría a ser, Madián es como una tierra de juicio, de riña, etcétera. Él estuvo viviendo ahí, conviviendo con sus ovejas, muchas ovejas. Eran unas ovejas que ustedes saben que sus características es que son tontitas, se pierden, no entienden, y algunas ovejas dicen así, me caí. Entonces me caí. Entonces su vida era esa, no no sé, pero ahí está. Ahí tenemos a Moisés. Vean, pero también hay que entender que hay algo interesante entre las tres definiciones del pecado. Hay uno que me llama mucho la atención, que se llama amartia. Amartia, el concepto de amartia determina que el Señor colocó, significa que Él nos puso nosotros toda la capacidad posible para cumplir una misión, pero nosotros no la hicimos. Eso es pecado, también es un significado de pecado. El Señor te otorga, te da esa capacidad, ese talento, esa gracia para que lo hagas, pero no lo haces. Eso es pecado. Miren, y muchas cosas podemos entender o observar que no solamente Moisés va a entrar en discusión con el Señor porque van a entrar a una discusión, a una disertación, sino que también hubieron otros profetas. Solamente hubo uno ahí, Isaías, que dice, heme aquí, envíame a mí. Profetas, pero acá tenemos a Moisés. Lo primero que vamos a entender que en el versículo 2 y 9 hay un llamado radical. No hay un concepto, no le dice Dios que vendría a ser la palabra Dios, el significado ya ustedes lo saben. ¿Qué significa en la Biblia? Sin oposición. Ese es el significado de Dios. Cada vez que usted lea la palabra Dios en la Biblia significa sin oposición. Este Dios va a hacer un llamado radical. Va a usar su pasado, vean interesante, el pasado de Moisés para llamarlo. Radical, ¿por qué? Porque él no viene y dice, Moisés, ¿podrías ayudarme, Moisés? ¿Eso le pregunta? ¿Tú crees que podrías esta tarde, no sé, algún día? No, su llamado es radical. Y cuando Él llama, debes acercaros a Él. Y no solamente lo va a llamar, sino que va a recordar algunas cosas de su pasado. ¿Qué hizo Moisés en su juventud? En esos 40 años, él quiso liberar también al pueblo. Pero lo hizo con sus propias fuerzas y como consecuencia de eso, ¿dónde terminó? En el desierto. Porque fue la forma como huyó, porque él mató con sus manos a un hebreo para hacer justicia sobre un judío o hebreo. Entonces, ¿qué sucede? Sucede lo siguiente: él quiso hacerlo con sus propias fuerzas, pero ahora el Señor le va a dar algo aún más importante. Tú quisiste hacerlo, pero mira, no solamente vas a sacar a uno, vas a sacar a mi pueblo. No solo a uno, es una población que quiero que trabajes y lo vas a hacer. Esto significa que debo renunciar a todo. Para entregarte, para escuchar el llamado de Dios, tienes que renunciar a todo, hermano, renuncia a todo y escucha la voz de Dios. ¿El que tenía que renunciar? A su vida plácida, donde estaba ahora ¿con quién? Con las ovejas. Él tiene que asumir ahora una responsabilidad
grande, efectiva y contundente. Quizás el Señor no te llame para hacer una tremenda responsabilidad de liberar a un pueblo, pero te va a llamar para que te liberes tú primero de las cosas que te están atando. ¿Sujeto a qué? A que tienes a un faraón, el pecado, sujeto a todas esas tentaciones que no puede haber liberación en tu vida. Empieza por ti y luego empieza por tu casa. La liberación, hermanos, es algo que te ata, que te consume. Estas personas habían tanto tiempo estado sujetos a esclavitud que se habituaron. Algunos, dice el Señor, que sí escuchó su gemir, pero no de todos. Un día a Hirohito, cuando estuvo tanto tiempo en prisión, un día le abren la puerta de la prisión y él dice: ¿cómo te sientes, Hirohito? Hirohito le responde: me siento como un ave, que le abren la jaula, pero ya no sé volar. ¿Yo? Tanto tiempo, tanta sujeción, el pueblo ya se había olvidado de ese Dios. No había adoración, no había cántico. Vean, todo el tiempo ahí nadie podía levantar la voz y decirte: gracias, adorable Padre. No hubo eso. Pero vamos a ver cómo este llamado va a entrar ahora en una disertación, en una discusión, en una pregunta y respuesta, que no quiero, que sí quiero. Y esta viene de parte de Moisés y también de nosotros. ¿Qué hacemos cuando Dios te llama? ¿Cuántos de nosotros han puesto a dudar? No puedo, no tengo tiempo. Y esa es la palabra que no escucho aquí. ¿Usted ha leído alguna vez que acá diga no tengo tiempo? ¿Quién ha leído toda la palabra y encontró ahí no tengo tiempo? Eso es nuevo, ¿no? Ponían otras excusas, pero jamás no tengo tiempo. Pero Moisés dice a Dios: ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón? Su primera excusa es su clase o se siente insignificante. Esto es lo primero que va a encontrar él. ¿Quién soy yo? Eso es insignificante. Quiero decirte que el Señor no está preguntando quién eres tú. Eso no le dijo, sino quién es el que va a estar moviendo todo esto a través tuyo. Es Dios. Pero Él utiliza esta insignificancia. Él va a comenzar a ver que esta tarea demanda mucha responsabilidad. Quiero decirte también que nosotros no somos insignificantes. Siempre le he reiterado a ustedes que somos un regalo ¿de quién? De Dios para Jesús. Si usted se siente insignificante, quizás por el maltrato que ha tenido de su esposa, de su esposo, y a veces nos reímos, pero a veces nos tratan como si no fuéramos más que una simple verdurita en la sopa. Un apio chiquito ahí. Pero eso maltrata al ser humano. Y estás osando maltratar a un ser humano que fue creado por Dios y que tienes que dar cuenta. No te sientas insignificante. Ante Dios eres su hijo de Dios. Tienes el valor que Dios te dio. Él comienza a decir que se siente insignificante quizás por sus fracasos, por sus dudas, porque ahora ha terminado, de donde lo sacó el Señor, ahora ha terminado en el desierto. Cosas pasan por su cabeza. Pero cuando el Señor te llama, deja la duda al costado. ¿Recuerdan a Tomás? Fue una raíz muy profunda que sacamos hace 2 semanas y la sacamos. La duda a veces adormece mi intención. Pero si el Señor te llama, recuerda que el Señor también te prepara. Él no está buscando gente preparada de teología. Él está buscando gente adoradora para que Él los prepare. Estos 40 años en el desierto fueron también un año de aprendizaje, hermanos. No solamente con Mecaí, sino que también va a encontrar a personas que lo prepararon. Y había un sacerdote que lo preparó. ¿Quién fue? Jetro, su suegro. Él lo preparó. Durante tanto tiempo fue preparando, pero ¿qué pasó? Poco a poco lo preparó, pero no había una continuidad, una intimidad entre él y Dios. Conocía, sí, a oídas, pero no había tenido una relación íntima aún con Dios. Así que este tiempo en el desierto comenzó a conocer todos los lugares del desierto, los lugares donde podía pastear, pero también conocía, recuerden, también conocía el palacio, porque él estuvo en los 2 mundos, palacio y el desierto. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios que el Señor escoge lo vil y despreciado del mundo, ¿para qué? Para glorificar su nombre, y lo va a hacer en la persona de Moisés y en tu persona también.
Hermanos, no solamente leamos la palabra de Dios como algo ajeno, lejano, que con unos binoculares de la historia digo, wow, qué interesante. No, es ahora, es cuando la vida del cristiano es ahora, cuando está en acción, cuando estas palabras vamos a entender que aunque sean despreciados, como lo fue despreciado por los sacerdotes, Moisés, no tengas temor, si el Señor te llamó, Él te va a proteger. Él siempre va a estar contigo. A estos adoradores que están ahora adorando, a ustedes que son líderes, maestros, si Él te llamó para su función, Él nunca te va a abandonar. Él va a ser fiel. Y si tienes un grave problema, acuérdate de la promesa. Ponla así grande en tu refrigeradora. Dios es fiel. Acércate a Él, cree en Él y determina tu vida de fidelidad. Olvídate de la duda. La duda no es buena, te hundes. Este Moisés está dudando. La respuesta de Dios es una actitud que va a determinar la vida de Moisés. Hermanos, qué interesante, 80 años y lo está llamando. ¿Cuántas personas a veces se sienten ya ancianas? ¿Saben por qué? Porque el posmodernismo, la nueva forma de visión, creen que las personas como el que habla ya somos ancianos. Pero yo me pregunto, ¿anciano para qué? No somos ancianos. Nuestra vida, cuando el Señor te llama, Él nos da la fuerza. Y este tiene 80 años. Hermanos, usted no determine su edad, solamente póngase a los pies del Señor para ser usado en la función de Dios. Hay muchas cosas por hacer y el Señor sigue llamando a su pueblo. La segunda excusa es que Él tiene un problema de la incredulidad. Supongamos que me presento, dice. Supongamos, vamos a ponerlo a parafrasear. Supongamos, Dios, que me presento. ¿Qué nombre le voy a decir? ¿Cómo te llamas? Yo le pregunto, ¿Moisés no sabía cómo se llamaba? Reflexione bien. Moisés, criado bajo la sujeción de su madre Jocabed, su padre Amram, ¿no sabía el nombre de Jesús? De Dios. Sí lo sabía. Pero ¿por qué le pregunta cómo te llamas? ¿Cuál es la importancia del llamado sin no saber quién es? Cuando usted está hablando por teléfono, lo primero que pregunta, ¿qué es? ¿Con quién hablo? O sea, tienes que determinar la persona con quien estás hablando, ¿no? O usted conversa por teléfono 1 o 2 horas y al último, perdóname, ¿con quién estoy hablando? No hace eso, ¿no? Pero aquí tenemos algo interesante. Él tiene que determinar. ¿Sabe por qué le pregunta? Porque aunque conoce de Dios, no hubo comunicación íntima con Dios. Pero qué interesante, el Señor lo está llamando entre la zarza. La zarza que representaba, la zarza representaba que aunque no se consumía, Él es lo que es. Miren, Él puede tomar posesión sobre usted y no lo puede destruir. O sea, Él puede sujetar todo su poder, pero no matarlo. Esa zarza lo está llamando, lo está trayendo, y Moisés lo va a sorprender y lo va a llamar. Y lo importante es que le va a decir, Moisés, Moisés. Lo llama por su nombre. ¿Usted qué hace si le llamaran a usted así, de esa forma? Algunos se asustan, otros caen de rodillas ante Él. Moisés, poco chimosón, ¿qué está pasando por aquí? Y lo llama, lo atrae. Hermanos, pero lo trae para una función. Esta excusa de la incredulidad es que quien ha conocido en intimidad al Señor sabe quién es. Si yo le pregunto, ¿quién es Jehová para ti? ¿Qué respondiera? Es tu Padre, es mi proveedor, es el quien me da la gracia, la misericordia, la vida, mi vida trazada bajo un solo propósito. Ese es mi Dios. Y aunque no conozco lo que va a acontecer, estoy seguro de sus manos. Todas son las respuestas que vienen contundentes cuando usted tiene comunicación íntima con Dios. Pero este conocimiento que de la incredulidad de Moisés fue porque lo que lo obstaculizó fue que aunque conocía, y hay muchas que conocen la palabra, no tenía una convivencia. Por eso que cuando predicamos afuera no predicamos religión, sino relación. Yo no predico una religión nueva, una relación íntima con Dios. Y aquí está, lo tenemos a Él. Y esto pues va a llevarnos a nosotros a otra dimensión, al alcance del conocimiento pleno. A Él lo van a mandar, pero Él no le ha preguntado cómo va a acabar todo esto. Hermano, si el Señor te llama, acuérdate que Él es el Omega. Acuérdate que Él está al final y que todas las cosas van a seguir según su propósito. Miren, una de las cosas que también que hay que entender que el Señor tiene un límite. Creo que conversamos ahora en la escuela dominical en referencia a la gracia, pero también hay ira. Con este varón de Dios,
Vean, esta victoria Él se la está dando. Ya se la concedió, aunque Él no la puede ver. La fe es eso. Si el Señor te llama para algo, para un propósito, eso ya está ganado. Si Él te llamó para ser pastor, para ser líder, eso ya está acontecido. Ahora, ¿a qué refiere? Solamente únete en fe y en amor al Señor. Esto es un detalle importante en nuestra historia, en nuestras vidas. Recibe el llamado de Dios y entrégate de lleno a Él. Pero no solamente de vez en cuando. Lleno significa prepararte, estudiar, conocerlo, enamorarte de Él. Lo que necesitaba Moisés era eso. 40 años había alejado, pero el Señor lo llama para ese propósito. Otra excusa que Él va a poner es la excusa de rechazo. Y dice, ¿y qué hago si no me creen? ¿Qué hago si me dicen que el Señor, cómo se te apareció? Moisés no ha olvidado el primer intento que tuvo un día para sacar a ese pueblo con sus propias manos, pero esta misión imposible va a ser posible en las manos de Dios. La respuesta es que Él tiene que echar mano a las cosas que aprendió. Quiere decir, Moisés, él aprendió cosas, entendió todo el pasaje hasta ese momento de lo que él hizo, el Génesis, Adán y Eva. Toda esta historia lo va a aplicar, ¿para qué? Para poder sacar a un pueblo. Y miren, él de tal forma va a ser usado por Dios, aunque con estas dudas y preguntas y respuestas ante la misión, que cuando sube al monte Sinaí y baja con un rostro resplandeciente de haber visto la gloria de Dios. Él no lo estaba viendo en ese momento, en ese llamado, pero luego el Señor va a mostrar su gloria. ¿Cómo le muestra su gloria a usted ahora, en estos días? ¿Cómo se la muestra? Usted puede decirme que vengo de orar, no de bajar del monte, pero he orado al Señor. He orado tanto que siento esa gloria en mi vida, tan contundente que puedo percibir en el Espíritu que estoy hablando con mi Señor. Necesitamos esos cristianos. La oración debe ser tan fuerte, tan introductoria a un mundo espiritual, no solamente epidérmico, o sea, solamente la parte externa, sino tan íntima que podamos vivir en esa comunión con Dios. Llegar a ese pavor de resplandecer nuestras vidas en la gloria de Dios. Hermanos, es una vida gloriosa. Vean, no se dejen atraer por el mundo y sus cosas que solamente están destruyendo todo lo que son los estamentos de la honra, de lo que es la honorabilidad, la confusión de los matrimonios y todo lo que ustedes ya saben, lo que está sucediendo. Y este es el principio ¿de qué? De dolores. Imagínense cuando sea el parto. Son cosas graves. Y nosotros no solamente tenemos que decir, sino tenemos una misión y el Señor nos llamó para cumplirla. Dice él luego la excusa de la incapacidad. Él dice, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Claro, se había vuelto ¿qué? Tartamudo. Pero vean, si él hubiera confiado en el Señor, mira, si él aún con su tartamudez, como el que habla fue tartamudo de niño, si él hubiera confiado, el Señor le hubiera puesto la palabra adecuada sobre él. Pero como no quiso, ¿qué hizo? El Señor usa ¿a quién? A su hermano. Pero vea lo que va a hacer su hermano. ¿Quién fue el que hizo el becerro de oro? ¿Quién? El Señor era el trabajo, el llamado era para Moisés. Él no quiso, te voy a enviar a alguien, pero que después ese alguien va a te meter en problemas. Imagínense a Aarón diciendo, el que habló por último fui yo, no fue Moisés. Llevándose el que la gloria, y lo va a mostrar en tremendo pecado con el pueblo, ¿no es así? Porque el pueblo no buscó a Moisés para hacer el becerro, lo buscó a él. Por eso cuando Él te llama, tú no mires a los costados, solamente mira que el Señor realmente te va a conceder, te va a aplicar y va a llenar tu vida de todo ese propósito para que se cumpla. Esto significa que el Señor va a hacer una obra extraordinaria en nosotros. El llamado de Moisés tiene que entender que también es la experiencia que una vez tuvo Jacob y José, que arribaron a lugares difíciles, pero en el nombre de Cristo se puede lograr. Hermanos, el Señor te está llamando ahora. ¿Para qué? ¿Para qué te llama? ¿Cuál creen que sea el llamado de Dios ahora en el siglo XXI? ¿Para qué te llama? ¿Solamente para decir que vengas a la iglesia? ¿Para que vengas los jueves y los domingos? ¿Para qué te llama? ¿A dónde te llama?
llevar la palabra y caminar juntos como cuerpo de Cristo y caminar hacia la tierra prometida. Caminar nuestro éxodo. Interesante, ¿no? Este es mi éxodo. No hagas casas sobre esa arena, sino camina hacia eso, pero no solo, sino con quienes, con las personas que puedes predicar tu evangelio, ese evangelio de poder. Estamos frente a nuestro Creador. Él hubiera esperado que toda palabra hubiera puesto hecha en su boca, pero puso ¿a quién? A Aarón. Pero vean que durante todas estas excusas hay una excusa bien importante. Todas solamente se concluye en una. Señor insistió, dice Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Si usted lo lee bien, él desde el principio no quería ir. Puso todas las excusas, pero ¿cuál era lo que no quería hacer? No quería ir, simple. Eso es, él lo está determinando. Cuando Moisés enumera sus dudas, y con qué voy a hablar, qué voy a decir, lo que está diciendo es que no quiere ir. Es simple. Pero este problema, él quiso esconderse de la realidad, pero la realidad abrió su cortina para encontrar que tú vas a ir, quieras o no quieras. Cuando el Señor te llama, y es mejor que hagas caso porque el Señor va a cumplir su propósito. La verdad, hay gente mejor que yo, quizás, más santa, quizás, pero si el Señor te llama, Él te va a preparar. Él te va a preparar. No, acá no hay un concurso de quién es el mejor teólogo. Mire, la debilidad del siervo está en la fortaleza de Dios. Allí está la fortaleza, cuando usted se siente débil, aun cuando sea un erudito y diga, Señor, aun con este conocimiento soy débil. Eso es humildad y el Señor busca a estas personas. No queremos gente competitiva y decir, soy número uno en teología, uy, te gano. No, eso no es para Dios. El Señor busca gente humilde, resignada, sierva del Señor, y aún con todo lo que sucede aquí, el Señor, miren, no lo va a dejar entrar a la tierra prometida. El Señor es duro, A veces creemos que es un Dios que no, el Señor cuando dice algo lo hace. Nosotros a veces, bueno, ya cuando castigamos a nuestros hijos, castigado una semana. Y a la media hora, no, pobrecita, no puede ser. No, ya no te castigué. No, Dios te dice te castigo y te castigo. Y aquí hay una acción que va a cometer Moisés y le va a costar. Le va a costar solamente ver la tierra prometida de lejos. Hermanos, nosotros no queremos que la veas de lejos. ¿Sabe quién ve la tierra prometida de lejos? Aquellos que vienen como invitados, se sientan un rato, ven la gloria de Dios, pero luego se van otra vez. No quieren entrar al éxodo. Dice, y el éxodo es un largo camino. ¿Es cansado o no? Es cansado, es duro, hay muchas tormentas, hermanos. ¿Cuántas tormentas han pasado esta semana ustedes? ¿Ninguna? ¿Todas han estado en un mar así cálido desde la Florida? ¿No? ¿Han estado en el mar Caribe de noche con todas esas, con huracanes? ¿Con tiburones? ¿Quién ha estado en esas tormentas hoy día? A ver, vamos a ver. Amén. Pero hemos llegado aquí. Estamos aquí, hemos llegado a puerto. Esa es la gloria de Dios, hermanos. Ese llamado hay que contemplarlo. Su llamado es para proclamar al mundo que Él es mi Dios. Proclamar que Él es el que me hizo, el que me ama. Proclamarlo en todo momento. Decirle gracias, amado Padre, heme aquí, envíame a mí. Ese es el hombre de Dios, esa es la mujer de Dios. Que aunque las circunstancias sean difíciles, tú no muevas ni cambies. El norte es el norte de Dios. La conclusión es que la voluntad de Dios prevaleció y Moisés terminó representando los intereses del creador del universo ante un faraón. Eso fue, su interés fue primero y recorrió un camino con muchas luchas. Él hubiera preferido sus ovejas que a los lobos que le enviaron, que eran todos esos egipcios que comenzaron a meter unos problemas, pero el Señor lo preparó. Hermanos, usted tiene que estar entendiendo que la vida cristiana al final debe creer que el Señor, y creerlo por fe, tiene el control y como un profeta lo va a distinguir en honra siempre y cuando usted escuche, haga caso, aplique y ame el trabajo en la iglesia de Dios. ¿Cuántos de ustedes están trabajando ahora en el servicio de Dios? No levanten la mano, pero aquellos que están trabajando y aquellos que no trabajan. A los que no trabajan, involúcrese. Trabajen en la obra. Esta es la iglesia Nueva Vida. Ustedes saben que ni bien entra, ya uno está diciendo, ¿cuál es su talento? Vamos a trabajar.
Este es un sitio donde hay trabajo. Ponga sus manos en el arado y todos empujemos el arado. Pero vean, todo con una sola misión: caminar en este desierto. Pero vean, el Señor nos cubre. El Señor, ¿saben qué? Su manto de justicia ahora no es en la nube, sino el manto de justicia nos hace caminar y nada puede, ni un dardo del enemigo atacarnos, porque estamos bajo la cubierta de Dios. Acércate a Él. Miren, Dios es atemporal, no hay tiempo para Él. El tiempo es para nosotros. Yo sé, en mi fondo sé que todos los que están acá aman a Dios, pero amémonos más, enamórate más de Él. Y la única forma para hacerlo, ¿saben cuál es? Conociéndolo a través de su palabra. Analiza esta vida de Moisés, analiza su llamado y pon que recuerda que también tienes un llamado.